Eres bueno, 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 bueno. Abran su Biblia en el libro de Efesios. Y vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 6. De los versículos 10 al versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Y el versículo principal de la predicación va a ser enfocada en el versículo 10 del pasaje que acabamos de leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, pueden sentarse. Es increíble que estamos apenas a un mes de despedir el año 2020 y comenzar el 2021, si Dios lo permite. Y muchas personas al comienzo de un nuevo año hacen resoluciones, ¿verdad? Se proponen metas de cosas que quieren alcanzar en el nuevo año. Usualmente esas metas son las mismas que se propusieron en el año que pasó, ¿verdad? Tal vez algunos aquí se puedan identificar con eso. Muchas veces decimos, en este año voy a leer los 66 libros de la Biblia y solo llegamos a leer 20, ¿verdad? En este año voy a rebajar y ni comenzamos, ¿verdad? Son metas que nos ponemos, pero que no siempre las logramos, las llevamos a cabo. Hace unos 3 años atrás, por motivos de salud y porque quería rebajar, yo decidí, yo quise hacer una dieta. Yo me propuse una estrategia para poder llevar a cabo una dieta que me ayudara, uno, en bajar el nivel de triglicéridos, que lo tenía alto, y otra, en poder rebajar un poco. Me puse a hacer como una estrategia, uno tiene que planear, y me puse a buscar qué dieta podía hacer que me iba a ayudar para lograr esta meta. Y decidí, después de investigar, hacer la dieta keto, no sé cómo se dice en español, keto. Una vez ya había tenido una estrategia de lo que iba a hacer y cómo lo iba a lograr, pues me puse a hacer la dieta. Y en un mes logré bajar el nivel de triglicéridos en la sangre. Cuando fui a hacerme la prueba de sangre, se había normalizado. Pasaron 3 meses y logré en 3 meses bajar la cantidad de peso que quería bajar. En 3 meses rebajé 30 libras, ¿verdad? Llegué a pesar lo que pesé antes de casarme. El sueño de muchos, ¿no? Llegué a pesar lo que hacía en 2 décadas, yo no pesaba.
Pero después que alcancé mi meta, pues ya pues no fui tan estricto con la estrategia que tenía, ¿verdad? Y poco a poco, pues ya no era tanto, ya no era keto, sino que todo lo que veía, eso comía, ¿verdad? Eso era lo que estaba haciendo. So, poco a poco me fui descuidando y cuando vine a ver, había vuelto a subir de peso y las 30 libras que perdí la gané otra vez. Y también el nivel de triglicéridos subió, se puso un poco elevado hasta el día de hoy. Espero en Dios que no, pero es algo que tengo que estar chequeándome constantemente. Y ahora, ¿verdad? Últimamente he dicho, ok, necesito otra vez buscar la manera de controlar lo que como, pero en sí no he tenido la misma estrategia que tuve cuando hice la dieta keto, ¿verdad? Porque ahora no quería hacer esa dieta, en sí no he hecho ninguna dieta. Empiezo la dieta y en una semana ya la dieta es historia. Ya la rompí, ya la dejé. Una de las razones por la cual me funcionó la primera vez que la hice, la primera vez que la llevé a cabo, fue porque tuve una estrategia que era clara, un plan de cómo iba a ejecutar esa dieta y para lograr las metas que me había propuesto. Sin embargo, las otras veces, en realidad, o últimamente, no he tenido una estrategia para lograrlo. Solo es algo que he dicho que quiero hacer, pero sin una estrategia de cómo hacerlo. El Diccionario General de la Lengua Española, Vox, describe la palabra estrategia de esta manera. Dice, serie de acciones muy meditadas, ¿verdad? Una serie de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin determinado. El tener una estrategia es de suma importancia para poder entender lo que se necesita hacer con el fin de uno poder lograr metas que uno se propone. Hoy día la gente quiere alcanzar metas sin tener una estrategia y pues simplemente no le funciona. La gente quiere rebajar, pero no quiere ni hacer dieta ni hacer ejercicios. La gente quiere hacer dieta a su manera, donde el lunes comen ensalada, pero los demás días pues comen hamburguesas con papas fritas, ¿verdad? Una dieta a la manera de ellos. No tienen una estrategia para llevar a cabo sus metas. Quieren rebajar, pero solo una vez a la semana van y hacen ejercicio. Y en eso me apunto yo, ¿verdad? Así he estado yo. Algunos llegan al punto hasta que te piden oración. Te dicen, ay hermano, por favor, ore por mí que el doctor me dijo que tengo que bajar de peso, ¿verdad? Pero sin ellos tener la intención mínima de esforzarse en hacer una dieta o hacer ejercicios, o ver la manera en cómo ellos mismos pueden lograr esa meta. Si funcionara así, mi hermano, yo le digo que en Puerto Rico diría, bueno, si fuera así, eso es un guame, ¿verdad? Eso es fácil. Pero las cosas no son así. Se necesita una estrategia con una serie de acciones encaminadas hacia la meta que uno se ha propuesto. Ahora aquí el cristiano es una nueva criatura. Somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús. Y esto sucede cuando una persona reconoce que ha pecado contra Dios y pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas
son hechas nuevas. El cristiano no es un ser perfecto, ¿verdad? Muchas personas tienen esa mentalidad de que, mira, y se llama cristiano y mira, y hizo esto. Pero el cristiano no es una persona perfecta, ¿verdad? Todavía pecamos, mas ahora no podemos vivir en paz con nuestro pecado. Y nuestro deseo es agradar a Dios, ¿verdad? De que Dios continúe también obrando en nuestras vidas para poder traerle gloria y honra en la manera en que nosotros vivimos. Como nueva criatura en Cristo, el cristiano debe vivir diariamente de una manera que sea digna de la salvación que ha recibido en Jesús. Esa debe ser su meta diaria, ¿verdad? Vivir de una manera que sea digna de la salvación que has recibido en Jesús. Y debe ser el anhelo de todo cristiano, el querer honrar a Jesús en la manera en que vive, ¿verdad? Y obedeciendo la palabra de Dios. Solo con hojear el libro de Efesios, de donde leímos el pasaje del cual estamos hablando en esta tarde, podemos ver varios imperativos de la manera en que diariamente debe vivir el cristiano. Si comenzamos desde Efesios, si miro Efesios 1:4, dice que Jesús nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Este es el propósito. Dios nos escogió para que fuéramos santos, ¿verdad? Nuestro anhelo debe ser buscar santidad, ¿verdad? Jesús dijo, sé santo porque yo soy santo. Nuestro anhelo debe ser buscar esta santidad y presentarnos sin mancha delante de Él, claro, a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Si miro en el capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Otra meta para nosotros. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El capítulo 3, versículo 10 dice, y este es bastante interesante porque dice, pero que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, nosotros como iglesia hemos de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y lo interesante es que dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, a ángeles, ¿verdad? Nosotros debemos a tanto ángeles caídos como a los otros ángeles, en nuestra manera de nosotros vivir y a través de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, nosotros damos gloria a Dios y es algo que ellos pueden observar, ¿verdad? Estos ángeles. Damos gloria a Dios cuando Dios nos salva. Damos gloria a Dios, traemos gloria a Dios porque Dios nos sustenta, ¿verdad? Nos ayuda a perseverar en los caminos del Señor. Si miramos el 4:1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Verdad? Esa es una meta de nosotros. Debemos de andar conforme a la vocación con que fuisteis llamados. O sea, debemos de andar como personas que somos salvos. El versículo 17 del capítulo 4 dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Verdad? Esto también debe ser, nosotros debemos de buscar cada día honrar a Dios en obediencia, buscando, anhelando estas cosas. No andéis como los otros gentiles que andan en las tinieblas de su mente. El versículo 22 del capítulo 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que anda viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. El 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Nosotros debemos anhelar hacer estas cosas, ser imitadores de Dios, ¿verdad? Obedecer su palabra, vivir como Dios quiere que vivamos. El versículo 8 del capítulo 5 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El 21 del capítulo 5, someteos los unos a los otros en el temor al Señor, ¿verdad? Y estos son algunos de los imperativos que encontramos apenas en el libro de Efesios. En toda la Biblia hay muchos más donde nos dicen cómo nosotros debemos de vivir, cómo la meta que el cristiano debe ponerse para vivir de una manera que traiga honra a Dios. Pero pongámonos a pensar por un momento, ¿por qué es que hay momentos entonces que fallamos en conducirnos, en vivir de la manera que Dios quiere que vivamos? Claro, podemos decir, bueno, es que todavía estamos en la carne, lo cual es cierto, ¿verdad? Estamos en esta carne y tenemos una batalla entre la carne y el espíritu para que no hagamos las cosas que agradan a Dios. Pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué es que en realidad fallamos? Bueno, la razón principal es porque en nuestra debilidad decidimos desobedecer a Dios. Cuando viene la lucha, en vez de honrar a Dios, obedecer su palabra, decidimos no obedecer, ¿verdad? O sea, fuimos débiles. Fuimos débiles porque no pusimos en práctica la estrategia para estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tal razón, en la lucha, en la prueba, pues no pudimos resistir. Cuando estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, es bastante improbable que nosotros fallemos al Señor, ¿verdad? Porque estamos fortalecidos en Él. Y Dios es fiel, ¿verdad? Dios dice, Dios es fiel, que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación dará una salida para que podamos resistir, ¿verdad? Y la salida es Él, la salida está en Él, en la fortaleza que Dios, los medios que Dios ha provisto para que nosotros podamos resistir. Ahora, una de las razones por las cuales el creyente no busca fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza es porque ignoran al enemigo, ¿verdad? Hay muchas iglesias que quizás dicen que el diablo ni existe, ¿verdad? No creen que el diablo existe, pero en el versículo 11 de Efesios 6, en la segunda parte del versículo, la 11b, dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Y en el 12, la parte B, dice, habla de otros ángeles caídos que seguían al diablo, ¿verdad? Le dice que son principados, potestades, gobernadores de la tierra, huestes espirituales. La Biblia nos habla de un adversario llamado diablo, que también es llamado Satanás. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, el diablo es una persona que existe.
es un ser espiritual. Los ángeles caídos que siguen a Satanás son reales. No podemos nosotros, tenemos que saber esto, que son reales, porque si no, no hay necesidad de fortalecernos en el Señor. Si yo no tengo un enemigo al cual tengo que enfrentar, ¿por qué me voy a tener que fortalecer en el Señor? El ignorar a un enemigo no ayuda a nadie en lo absoluto, ¿verdad? Si yo tengo que subirme a un cuadrilátero a pelear con alguna persona en un deporte, digamos en boxeo, pero en mi mentalidad yo voy, al frente mío no hay nadie, ¿qué va a pasar? Me van a noquear, ¿verdad? Voy a perder la batalla, voy a perder la lucha, porque yo creo que no está ahí, pero Él existe, Él está frente a mí y viene con malas intenciones, viene a tumbarme, ¿verdad? Y así mismo es con el diablo, ¿verdad? Él es un ser real. El creyente pierde una lucha cuando es atacado por un enemigo y el creyente no lo resiste, ¿verdad? Porque cree que no está ahí. Pero Él es real, ¿verdad? Él es un ser real que ataca a la iglesia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es resistir. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? No ve y enrédate a puño con el diablo. Dice resistir al diablo y huirá. O sea, resistir la tentación, resistir la prueba. Y esto tú no lo haces con tu propia fuerza, lo haces con la fuerza del Señor. Además de que es un enemigo real, es un enemigo que te odia, ¿verdad? Y que él busca hacerte daño. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Verdad? El diablo y sus ángeles caídos no tienen compasión por nadie. Si ellos ven que tú estás débil, ellos no te van a pasar por alto, ¿verdad? Si ellos ven que tú estás débil, ellos te van a atacar según les sea permitido. Y lo que el diablo busca, lo que el enemigo busca, es apartarte de Dios, ¿verdad? Ese es su meta, es apartarte de Dios. Busca que tú te desanimes, que no vayas a la iglesia, que ya no sirvas a Dios, que no ponga en uso los dones que Dios te ha dado. Busca causar divisiones entre creyentes, crear contiendas. Busca destruir tu hogar, no solo en la iglesia, sino que él busca destruir aún tu propio hogar. El deseo de él es hacerte el daño mayor posible que él pueda hacer. Y él no siempre usa ataques obvios, sino que muchas veces es sutil, ¿verdad?, en sus ataques. Las víctimas a veces están tan débiles que ni ven el ataque venir, ¿verdad? Y cuando caen, es cuando fallan, es cuando se dan cuenta, ¿verdad? Ya estando en el piso, que en la condición en que está, ¿verdad? Que le fallaron a Dios. Estaban tan débiles que y no estaban preparados, que ni vieron el ataque venir. Y vino de una manera tan sutil que ni se dieron cuenta. Y una de esas sutilezas es hacerle creer al creyente que el diablo no existe, para que no esté preparado, para que no esté buscando resistirlo. Otra de esas sutilezas yo diría que es el entretenimiento. Y no digo que entretenerse es malo, es pecado, no digo eso, porque toditos necesitamos distracción en nuestras vidas. Pero cuando estamos siendo entretenidos de tal manera que le estamos robando el tiempo a Dios, pues entonces
caímos en la trampa del enemigo, ¿verdad? Caímos en este ataque tan sutil que ni cuenta nos dimos que estábamos en él. Muchas personas no tienen tiempo. Bueno, no que no tienen tiempo, es que no buscan tiempo para pasar con Dios. Se la pasan todo el día haciendo lo que sea y llegan la hora de acostarse y se acuestan y dicen, déjame orar. Y dicen, gracias a Dios por este día, amén. ¿Verdad? 3 segundos. 3 segundos de su día le dedicaron al Señor. Son personas que no tienen una estrategia, porque eso es estar sin estrategia. No tienen una estrategia para estar firme y para estar fortalecidos en Dios. Y el enemigo lo tiene donde quiere que ellos estén, ¿verdad? Y quizás está preparando algo que todavía le va a hacer mucho más daño, porque cuando venga el ataque no van a poder resistir. Eso es increíble cómo podemos nosotros llegar a este punto. Pero es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, en vez de estar buscando a Dios, lo ponemos en último lugar, pues es lo que va a pasar, ¿verdad? Nos vamos a desanimar y ya no vamos. Cuando viene a ver, si antes pasaba, digamos, 2 horas en comunión con el Señor al día, orabas, ahora está pasando después de 1 hora, después de 5 minutos. O sea, puede ser algo así progresivo, que tú ni te vas dando cuenta y cuando viene a ver ya no estás haciendo nada. Ya pusiste a Dios al último lugar y acude a Dios si es que te sobra tiempo, o sea, le da las sobras al Señor. Mas sin embargo, uno tiene tiempo para otras cosas. Tiene tiempo para estar metido en Facebook, tiene tiempo para estar mirando televisor, o tiene tiempo para estar haciendo otras cosas que te están robando del tiempo que tú debes de dedicar para el Señor. Como cristianos debemos de buscar aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos da. Y otra vez, no digo que entretenerse es malo, no digo que meterse en Facebook es malo, yo tengo Facebook también, o que ver televisor es malo, pero cuando ponemos a Dios en último lugar y tenemos tiempo para estas cosas, pues hay un problema, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y es que somos débiles. No tenemos una estrategia para fortalecernos en el Señor. Nuestro enemigo no solo es real y nos odia, sino que es más poderoso que cualquiera de nosotros. En Efesios 6:12, la primera parte del versículo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿verdad? Y sigue ahí. O sea, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, nuestra lucha de la que está hablando aquí no es una lucha con un personaje humano, no es de carne, de sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra el diablo y los ángeles caídos. A eso se está refiriendo este pasaje, de eso está hablando este pasaje. Y él es un ser mucho más poderoso que cualquiera de nosotros. En el libro de Hechos vemos como donde 7 hijos de un tal Esceva, ¿verdad?, recibieron una paliza de una sola persona que estaba endemoniada. O sea, si nos ponemos a pensar, el diablo ahí fue contra 8, porque fue contra al que poseyó y al otro 7 que le dio una paliza, que salieron, le dio tal paliza que salieron corriendo desnudos y heridos, ¿verdad? El diablo en sí es un ser más poderoso que el hombre. También es un ser mucho más astuto que la mayoría, ¿verdad? En 2 Corintios 11:3, Pablo dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados
de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Verdad? So, estas son razones por las cuales no podemos confiar en nuestra propia sabiduría. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que confiar en la fuerza del Señor, ¿verdad? Porque Él es más poderoso que nosotros. Tenemos que confiar en Dios. So, hay una necesidad del creyente de ser fortalecido en el Señor. De lo contrario, este pasaje no estuviera aquí. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En el poder de su fuerza. Esta fuerza no es nuestra, ¿verdad? Sino que es el medio que podemos acceder, por el cual nosotros vamos a poder servir a Dios y resistir al enemigo. Jesús mismo nos dijo que apartados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? So, necesitamos de Dios. Y no es que lo necesitamos un ratito aquí y quizá un ratito la semana que viene. Lo necesitamos día a día. Lo necesitamos en cada momento. Y esto sí es un mandato, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor. Y si es un mandato, es porque hay la posibilidad de que hayan personas que no lo están cumpliendo, ¿verdad? Hay la posibilidad de que hay personas que están débiles, que no pueden resistir al diablo y necesitan ser fortalecidos. Por eso nos dice fortaleceos en el Señor. El que nosotros estemos débiles es una invitación a problemas, ¿verdad? A problemas para ti, a problemas en tu hogar, a problemas en la iglesia. La iglesia sufre cuando tú estás débil. Tú sufres. Tu familia sufre cuando tú estás débil en el Señor. Y es verdad que no toditos nosotros estamos en el mismo nivel, ¿verdad? Hay algunas personas que quizá están fortalecidos en el Señor, como deben de estar, y en su fuerza. Hay otros cristianos que tal vez no están tan fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hay otros que no están fortalecidos en nada, ¿verdad? Que están pasando por una situación donde están débiles. Personas que están tan débiles que han dejado de congregarse por completo y necesitan arreglar su relación con Dios, ¿verdad? Necesitan arreglar la relación de ellos con Dios y fortalecerse en el Señor. Personas tan débiles que aunque visitan la iglesia, no han arreglado todavía cuentas con Dios, porque hay personas que vienen a la iglesia y escuchan, saben la verdad, pero no arreglan su relación con Dios y siguen viviendo en la misma manera, ¿verdad? Siguen débiles, salen débiles, entraron débiles y salieron débiles de la iglesia. Hay personas que están débiles porque su relación con Dios ha ido disminuyendo, ¿verdad? Ya no están pasando con Dios el mismo tiempo que pasaban antes buscando en una relación íntima al Señor. Y en sí no estoy hablando a nadie en particular, ¿verdad? Sino que estoy hablando a cada uno de ustedes. Y yo llevo muchos años como cristiano y yo he pasado por todas estas. Y sé que cualquier persona puede pasar por las mismas, ¿verdad? Dijo Pablo en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? Cualquiera puede fallar a Dios. Cualquiera puede llegar a estar en esta situación donde están tan débiles que dejan de congregarse. Cualquiera puede estar en una situación tan débil donde vienen a la iglesia y salieron igual de débiles como entraron, ¿verdad? No pueden, están tan débiles que no pueden ni acercarse a Dios
o no quieren, están desanimados, ¿verdad? Mientras tú estés débil, déjame decirte que no vas a poder resistir al diablo y a sus ángeles. Mientras tú estés débil, no vas a tener fuerza para luchar contra las pasiones de la carne y del mundo. No vas a tener fuerza para poner tu fe en Dios. No vas a tener fuerza para que Dios te use. No vas a tener fuerza para ser de bendición espiritual en tu hogar. No vas a tener fuerza para compartir el evangelio con otros. No vas a tener fuerza para hablar de las maravillas de Dios. Pero esto no es lo que Dios exige de nosotros. Esto no es como el cristiano debe vivir. Esta no es la condición en la cual el cristiano se debe encontrar. Nosotros, los hombres casados, los padres, debemos ser líderes espirituales en nuestro hogar. Mas, sin embargo, no podemos dar si no estamos recibiendo del Señor. No podemos dar si estamos débiles. Tenemos que fortalecernos en el Señor y hacer las cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser de bendición a otros. Somos la sal de la tierra. Así nos identifica la palabra de Dios. Pero si estamos débiles, no vamos a poder impactar a otros. Hemos sido llamados a ser miembros en una iglesia porque cada uno de nosotros nos necesitamos. Somos un cuerpo con distintos miembros. Y si un miembro está débil, la iglesia entera sufre. Necesitamos fortalecernos en Dios, hermanos, y en el poder de su fuerza. Yo te digo esto primero porque es la palabra de Dios, y segundo, te lo digo en amor, porque deseo verte crecer espiritualmente, deseo verte servir al Señor. Deseo verte rendirte a Dios. Cuando tú te fortaleces, entonces la iglesia va a ser fortalecida, se va a edificar. El mismo pastor, estoy seguro que va a sentir gozo cuando él ve a la iglesia buscando de Dios, sirviendo a Dios. Pero esto solo lo podemos hacer si no estamos débiles, si estamos fortalecidos en el Señor. Eso es lo opuesto a ser débil, estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Verdad? Si ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza quiere decir que cuando tú luches contra el enemigo vas a poder resistir, ¿verdad? Y eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? No queremos estar decaídos, no queremos estar desanimados, ¿verdad? Tenemos que fortalecernos para que podamos resistir y seguir adelante y honrar a Dios. Si no estamos fortalecidos en el Señor, no vamos a tener la fuerza para resistir la carne, las pasiones del mundo. Estar fortalecido quiere decir que nuestra fe va a estar firme en Dios, que vamos a estar sirviendo a Dios, que nuestras emociones van a estar en el lugar correcto y no por el piso sintiéndonos las víctimas de todo lo que ocurre, porque así de débiles estamos a veces, que si el hermano te mira mal, o sea, tú dices, no, ya yo no quiero ir a la iglesia, que el hermano me miró mal. Bueno, si el hermano te miró mal, ve tú y dale una sonrisa y habla con él. No, es que Petronino me pasó por el lado y no me saludó. Bueno, pues ve tú y salúdalo. No, es que mira, este hermano que se llame que es cristiano, pero no me ha llamado. Pues coge tú el teléfono y llámalo, ¿verdad? Estos son excusas que ponemos
porque estamos tan débiles que ni vemos la realidad, ¿verdad? De que no estamos buscando al Señor, porque si tú te pones a buscar al Señor, tú no vas a ver a tu hermano de esa manera. Tú no vas a pensar de esa manera. Necesitamos ser socorridos por Dios. Tenemos que correr a Dios para que Él nos socorra. Y muchas veces así es como tenemos que hacer. ¿Verdad? Muchas personas dicen, no, porque saben, están en pecado, porque están tan débiles que ya han pecado y como que no pueden salir de ahí. Y después tú le dices, vamos para la iglesia a alabar a Dios, a buscar a Dios, a ver si se animan. Y lo que te dicen, no, es que hasta que yo no deje de pecar, no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a buscar de Dios. Pero tú estás dependiendo en tu fuerza, en lo que tú puedes hacer. Pero la realidad es que tú no vas a lograr salir de un desánimo por tus propias fuerzas. Tú tienes que correr a Dios. Por tu propia fuerza no vas a poder resistir los deseos de la carne, del mundo, ni los ataques que van a venir a tu vida por el enemigo. Necesitas las fuerzas del Señor, fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tu propia fuerza no vas a dejar de pecar. Tú tienes que arreglar cuentas con Dios y Dios tiene que fortalecerte para que tú puedas resistir. No lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Por tu propia fuerza tú no vas a poner a Dios primero. Tú tienes que rendirte a Dios. Tienes que clamar a Dios, pedirle a Dios que te socorra. Está bien uno pedir oración al hermano diciendo, ay hermano, estoy desanimado, necesito que ore por mí. Eso está bien, ¿verdad? Porque queremos ayudarte en lo que podamos. Queremos orar por tu situación. Pero tú necesitas correr a Dios. Eres tú el que necesitas correr a Dios. Y tienes que hacerlo lo más pronto posible, porque no hay otra forma de salir de ese lugar donde tú estás. Tú tienes que rogar a Dios que te perdone, que te fortalezca, que te ayude a salir de las trampas del enemigo, que te devuelva el gozo de tu salvación, que cree un corazón limpio en ti. Estas son cosas que Dios va a hacer, no tú. Tú tienes que ir a Él y Dios va a transformar tu vida. Dios te va a cambiar. Él te va a quitar tu desánimo cuando tú te fortalezcas en Él. Te va a dar la fuerza para que no sigas cayendo en ese mismo pecado. Tienes que pedirle a Dios que te cambie, que ponga pasión en ti por Él. Estas cosas no vienen así porque sí, tú tienes que pedírselas a Dios, tienes que acercarte a Dios, que ponga pasión por tu orar, ponga pasión por tu leer la palabra de Dios, ponga pasión en ti por querer servir la iglesia, ponga pasión por querer obedecerle. Estas son las cosas que tienen valor eterno. No sé cuántos necesitan ser fortalecidos por el Señor. Yo sé que yo necesito ser fortalecido por el Señor cada día. Y yo sé que todos necesitamos ser fortalecidos por el Señor cada día. Pero necesitamos una estrategia para poder lograr esto. Sabemos las metas que tenemos que llevar a cabo, a la manera en que tenemos que vivir, los recursos que están ahí, pero necesitamos una estrategia para poder, ¿qué tenemos que hacer para ser fortalecidos en el Señor? Y al ser fortalecidos en el Señor, entonces poder llevar a cabo estas metas. En el tiempo que yo he sido cristiano, mi hermano, yo sé lo que es estar débil. Yo sé lo que es estar débil y sé lo que es estar fuerte en el Señor. Estar débil es cuando tú dejas de orar,
Cuando tú dejas de leer la palabra de Dios y orar diariamente. Cuando tú dejas de meditar en la palabra de Dios. Cuando tú dejas de buscar esa intimidad con Dios, es cuando tú vas a estar débil. También sé lo que es estar fuerte en el Señor. Es cuando tú diariamente buscas el rostro de Dios. Cuando tú diariamente oras. Cuando tú diariamente oras y lees la palabra de Dios. Cuando tú diariamente oras, lees la palabra de Dios y meditas en ella. Cuando tú diariamente buscas intimidad con el Señor. Es cuando tú vas a estar fortalecido en el Señor. Y es ahí cuando tú vas a vivir de una manera que va a agradar a Dios. Cuando tú vas a rendirte para servir al Señor. Cuando Dios va a usarte para ser de bendición a otros. Sin Dios no podemos. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Y esa es la estrategia que tenemos que poner en nuestras vidas. Buscar al Señor diariamente. No podemos, la estrategia de tú querer bajar de peso no te sirve si solo la pones una vez en la semana. La estrategia que tú quieres para ponerte más fuerte no funciona si no haces ejercicios. De la misma manera, no vamos a estar fuertes en el Señor si no buscamos a Dios. Si no tenemos relación íntima con Él. Esa es la única manera. Eres bueno.